Imagina que el universo no es un lugar vacío, sino un bosque. Un bosque inmenso, silencioso, donde cada civilización es un cazador escondido entre las sombras. Todos avanzan sin hacer ruido. Nadie enciende una luz. Nadie grita. Porque revelar tu ubicación significa la muerte. Eso es el bosque oscuro de Liu Cixin. La teoría más despiadada, más lógica y más escalofriante sobre el silencio del cosmos. Quédate, porque lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la forma en que miras el cielo. Un mundo que despierta a una amenaza invisible. La historia comienza en un momento en que la humanidad ya no vive en la ingenuidad del pasado. El misterio del universo se ha vuelto terriblemente concreto. Los Trisolaris vienen hacia la Tierra. No es un rumor, ni una teoría científica, ni un miedo folclórico. Es un hecho irrebatible que se ha instalado en la conciencia colectiva como una sombra permanente. La llegada de esta civilización está prevista para dentro de 4 siglos, un lapso enorme desde la perspectiva humana, pero casi un parpadeo desde la escala cósmica. Sin embargo, el verdadero impacto no viene por lo que ocurrirá en esos 400 años, sino por lo que ya está pasando. A través de toda la sociedad se extiende una comprensión inquietante. Los Trisolaris están observando cada uno de nuestros pasos. Lo hacen mediante los sopones, unas partículas casi infinitesimales y, sin embargo, dotadas de la capacidad de intervenir en los procesos físicos de la Tierra y de vigilar cualquier avance que la ciencia humana intente realizar. Liu Cixin describe estos sopones como presencias que pueden estar en todas partes y no están en ninguna, una frase que, en el libro, cae como un susurro escalofriante, porque deja entrever que no hay laboratorio, ni rincón aislado, ni secreto tecnológico que pueda escapar a esa mirada absoluta. En pocas palabras, la humanidad se ve despojada de su margen de maniobra. A medida que esta realidad se vuelve evidente, el planeta entra en una etapa que podría llamarse miedo silencioso. No hay multitudes gritando en las calles, ni pánico masivo en la superficie. Pero bajo la calma aparente se esconde una tensión profunda. Gobiernos, científicos, ejércitos y ciudadanos sienten que viven con una espada suspendida sobre la cabeza, aunque la caída pueda tardar siglos. El libro describe este ambiente con una frase breve pero potente. Había comenzado la cuenta atrás, y todos lo sabían, aunque nadie quisiera admitirlo en voz alta. Es un reconocimiento colectivo de que la humanidad ha perdido el control de su propio futuro inmediato. En este contexto, la ciencia, que durante siglos había sido la herramienta más sólida para enfrentar lo desconocido, se ve súbitamente paralizada. Los sopones sabotean experimentos, deforman datos, impiden el desarrollo de nuevas teorías y vuelven imposible cualquier avance en la física fundamental. Es como si la humanidad intentara rezar en una iglesia mientras alguien apaga cada vela que intenta encender. Este estancamiento científico tiene un efecto devastador en la moral de muchos investigadores. Algunos caen en la desesperación, otros en la resignación, otros incluso en ideas extremas. Pero de manera inesperada, mientras el conocimiento formal queda bloqueado, la imaginación humana empieza a florecer. Entre la frustración y la creatividad surge una corriente de pensamiento que considera que, aunque los Trisolaris dominen la tecnología, tal vez no comprendan la complejidad psicológica y emocional de los seres humanos. Este pequeño resquicio de esperanza, la posibilidad de que mente humana pueda encontrar caminos que la ciencia, por ahora, no puede explorar, se convierte en una chispa que empieza a iluminar discusiones, debates y, sobre todo, pensamientos secretos. En esta etapa del libro se va sembrando, con mucha sutileza, el tema central que dará forma a toda la historia. El universo puede ser un lugar donde revelar tu posición es lo mismo que firmar tu sentencia de muerte. Liu Cixin no lo expresa de manera directa todavía, no utiliza en este punto la famosa analogía del bosque oscuro. Pero la sensación ya está ahí, gestándose. Es la idea de un cosmos lleno de civilizaciones que se ocultan, que evitan hacer ruido, porque cualquier movimiento puede atraer una amenaza mayor que uno mismo. Esa intuición, apenas un murmullo en estas primeras páginas, se convierte en el eje emocional del capítulo. La humanidad se encuentra por primera vez en una posición donde ya no es el depredador de su propio pequeño mundo, sino la presa de una gigantesca estructura de poder cósmico que la supera en todos los sentidos imaginables. En este clima de miedo silencioso, desconcierto y creatividad contracorriente, la historia prepara el terreno para los intentos humanos de responder a la invasión futura. Pero por ahora, en esta primera sección, lo esencial es la sensación de vulnerabilidad absoluta y de despertar colectivo ante una amenaza que no se puede tocar, ni ver, ni enfrentar, todavía. 2. El plan de los portavoces secretos. La historia gira de pronto hacia una solución insólita y casi desesperada. La comunidad internacional decide apostar por la mente humana más que por las máquinas.
En una sala donde la diplomacia parece ya insuficiente, la ONU crea un proyecto tan radical como peligroso: elegir a un pequeño grupo de individuos y otorgarles poderes ilimitados para pensar, sin tener que explicar sus ideas, con la esperanza de que su sola capacidad de concebir estrategias pueda torcer el destino. A este plan se le da un nombre formal que suena oscuro y extraordinario: Proyecto Whiteface. La primera tensión que se siente al narrar esta parte surge del contraste entre la burocracia de la ONU, organismos, comisiones, debates públicos, y la naturaleza absolutamente privada del encargo. Se decide que 4 personas, llamadas Whiteface, recibirán recursos, personal y medios sin límites. Su misión no es escribir informes que otros lean ni presentar proyectos ante comités. Su misión es idear. Nadie puede pedirles cuenta sobre el contenido de sus pensamientos. La protección del secreto es total. Es un experimento social. ¿Puede la imaginación humana, en completa oscuridad, generar planes que la vigilancia enemiga no pueda anticipar? Se explican con detalle las reglas prácticas de ese diseño. Los Whiteface obtienen lo necesario: dinero, instalaciones, tecnología, acceso a información, con la condición de que no expliquen sus estrategias. La idea es simple y a la vez peligrosa. Los enemigos no pueden contrarrestar lo que no conocen. En la operación se introduce una figura complementaria, quizá inevitable en cualquier estructura de poder: los Whitebreakers, encargados por quienes desconfían, cuyo trabajo consiste exactamente en lo contrario: descubrir, adivinar y neutralizar las ideas de los Whiteface. Así, la lucha deja de ser solo tecnocientífica y se convierte en una batalla de secretos, engaños y contravigilancia. El ambiente es tenso desde el principio. A la opinión pública le cuesta entender por qué se confía el futuro a un puñado de individuos. Algunos exigen transparencia, otros, aterrados, aceptan la solución como única alternativa viable. La narrativa describe reuniones, protestas silenciosas, artículos de opinión y debates en emisoras donde se discute el carácter antidemocrático de la medida. Sin embargo, la sensación que predomina es que los tiempos de la política tradicional han cambiado. Cuando todo está vigilado, cuando el ojo del enemigo puede sabotar avances físicos, la única arma que queda es la capacidad de imaginar un movimiento que el adversario no pueda prever. En medio de este ambiente complejo, surge el personaje que más sorprende a la opinión pública y a los mismos organizadores: Luo Yi. No es un político ni un general ni una celebridad científica. Es un académico solitario, de perfil bajo, casi invisible en la escena pública. La selección de Luo Yi como uno de los Whiteface desconcierta, y la narración detalla con calma por qué su nombramiento parece un contrasentido. Luo Yi no encaja con la idea clásica del Salvador que lidera con carisma y presencia. Su fuerza radica en algo más íntimo: una mente que ha pensado mucho en soledad y que comprende, con aguda lucidez, los recovecos del miedo humano y de la estrategia. La exposición de Luo Yi es tratada con detenimiento: su vida previa, su reputación académica, su modo de comportarse en entrevistas y en el primer encuentro con sus recursos. Ninguna escena se acelera, cada gesto aparece como pista de su forma de pensar. Él no pretende brillar en público, por el contrario, parece disfrutar de la oscuridad que le ofrece el proyecto. Esa actitud la narrativa la presenta como un elemento estratégico. El Whiteface más potencial puede ser aquel que menos llama la atención. Las tensiones internas del proyecto también se muestran. Miembros del Consejo desconfían del secreto absoluto, algunos mandatarios presionan para imponer controles, y los Whitebreakers se organizan con metodologías propias. Seguimientos, infiltraciones, análisis psicológicos, con la única meta de volver visible lo invisible. En la narración se detalla cómo los Whitebreakers trabajan en un terreno que combina inteligencia convencional con intuición. Su tarea es casi detectivesca: leer gestos, examinar pequeños errores, buscar huellas donde nadie pensaría que las hay. Un punto crucial que se enfatiza en la sección es el cambio de eje en el que se apoyan las esperanzas humanas. Ya no se trata de superar a los Trisolaris por tecnología, sino de ganarles en racionalidad, en engaño y en la imprevisibilidad de la mente. Esto transforma la guerra en algo que se parece a la literatura de espionaje, sí, pero con consecuencias existenciales. La narración hace sentir que, en este momento, la imaginación se vuelve un instrumento político, se le otorga un carácter casi sagrado y, a la vez, profundamente peligroso. A lo largo de la parte se describen escenas íntimas que muestran el peso psicológico sobre los elegidos. Los Whiteface sienten la responsabilidad como una losa. Sus pensamientos ya no les pertenecen del todo, pues su silencio puede salvar o condenar a millones. La narración explora la soledad de quien debe concebir planes sin compartirlos, la tensión de mantener una idea vital en la oscuridad y el precio emocional que eso implica. Aquí hay una reflexión breve y natural. En la vida real,
La responsabilidad absoluta sobre decisiones colectivas suele generar la misma mezcla de orgullo y parálisis que se describe en los personajes. La ficción lo traslada al extremo, pero el mecanismo psicológico suena familiar. Otro elemento que esta sección desarrolla con cuidado es la reacción de la sociedad civil. Hay grupos que ven al proyecto como una traición a la transparencia, activistas que gritan que no se debe dar poder a nadie para decidir a puerta cerrada, y hay, por otro lado, comunidades que colocan su esperanza en aquellos individuos, quizá porque entienden que las circunstancias no dejan alternativas. Estas miradas contrapuestas se presentan sin juicio tajante. La narración, en tono ameno y reflexivo, muestra los argumentos de cada lado y deja sentir la complejidad de la decisión colectiva. Se describen además las primeras iniciativas de los Whiteface, como plantean oficinas secretas, la logística de operar con recursos ilimitados, la selección del personal de confianza, la construcción de instalaciones protegidas. En la narración aparece el detalle de cómo se protege una idea, no solo con muros y cifrados, sino con rituales de aislamiento, con la limitación de la comunicación, con pruebas de lealtad a quienes se confía una parte del plan. Todo ese proceso es relatado de manera minuciosa para que quien escuche entienda que el verdadero desafío no es idear, sino preservar la idea hasta que pueda ser eficaz. La presencia de Luoji se vuelve el hilo conductor de esa labor clandestina. En su caso, la narrativa relata escenas de pensamiento solitario, paseos nocturnos por lugares donde no lo reconocen, conversaciones mínimas con asistentes leales y el modo en que transforma su entorno en una especie de laboratorio de la mente. No se revelan sus planes, y en esta parte no es necesario, lo que se subraya es su método: observar, dejar que las dudas se asienten, contar con la intuición como herramienta estratégica. Esa descripción enfatiza un rasgo: la estrategia humana aquí se nutre de paciencia, de silencio y de una lectura fina del comportamiento humano. Hacia el final de la sección, el texto señala una tensión evidente. Aunque el proyecto parece ofrecer una esperanza, no deja de ser una apuesta con riesgos éticos enormes. La narración plantea preguntas que no busca resolver en este tramo, sino que deja resonando en quien escucha. ¿Es legítimo depositar la suerte de la especie en el pensamiento de unos pocos? ¿Hasta qué punto la creatividad, usada como arma, cambia la naturaleza moral de la inteligencia? Son interrogantes que la historia planta y deja germinar. Un comentario comparativo prudente que aparece en la narración es la semejanza entre el proyecto Whiteface y ciertos episodios históricos donde se confirió poder decisorio a individuos o equipos restringidos. Por ejemplo, proyectos científicos secretos durante conflictos. En ambos casos existe la creencia de que el secreto protege la eficacia, pero también la posibilidad de errores irreversibles, porque la ausencia de escrutinio elimina la posibilidad de corrección colectiva. Esta reflexión breve sirve como espejo para entender por qué la comunidad reacciona con mezcla de esperanza y recelo. La sección cierra no con una resolución, sino con la sensación de que todo ha cambiado. La humanidad ha decidido jugar una carta diferente, poner en el centro la mente humana y apostar por lo imprevisible. Se recalca que, en este capítulo, el núcleo del conflicto deja de ser únicamente físico o tecnológico, se convierte en una competición de relatos, de siluetas mentales que nadie más puede ver. Esa transformación conceptual es lo que queda como semilla, la idea de que, cuando la vigilancia exterior lo controla casi todo, la imaginación y la psicología pueden ser el último bastión. 3. Luoji y su mente que observa el cosmos. Luoji aparece en la historia como alguien que evita el ruido. Vive con la discreción de quien prefiere pasar desapercibido, intenta enamorarse, desea una vida sencilla, quiere refugiarse en las rutinas cotidianas, paseos por la ciudad, conversaciones breves, cafés donde nadie lo reconoce. Pero debajo de esa vida aparentemente normal hay una inquietud profunda. Él arrastra consigo un pensamiento que, en su forma más pura, lo sorprende incluso a él, una intuición sobre la naturaleza del universo que no era corriente ni cómoda. En el relato se narra cómo Luoji se esfuerza por compaginar lo cotidiano con esa inquietud. Se le ve en escenas domésticas, charlas torpes para acercarse a una mujer, intentos de normalidad en una vida académica que no busca notoriedad, mientras en su cabeza se repiten líneas de razonamiento que lo separan de la mayoría. No es un genio ruidoso, su talento está en la paciencia, en la observación silenciosa. Esa combinación de discreción y pensamiento peligroso lo hace, poco a poco, inusual ante los ojos de los demás. Su idea central, la que poco a poco crece dentro de él, es sorprendentemente simple: si el universo da la impresión de estar en silencio, quizá no sea silencio por ausencia de vida, sino por una ley de supervivencia compartida. Nadie actúa, se esconden. En sus meditaciones, y aquí ofrezco una paráfrasis del sentir que transmite el texto, piensa que la calma del cosmos podría no ser paz, sino estrategia, civilizaciones que no hacen ruido para no ser detectadas.
Esa imagen cala en Luoji y lo obsesiona. El universo no estaría vacío, estaría en guerra silenciosa por la mera supervivencia. El libro describe que al principio él mismo no maneja del todo esa intuición, la siente como una sospecha que no termina de convertirse en teoría formal. Poco a poco, sin embargo, aquellos que lo conocen empiezan a percibir que no se trata de vaguedad o de charla filosófica. Hay en él una intuición profunda sobre cómo operan la supervivencia y el sigilo en escalas cósmicas. Vecinos, colegas y algunas personas que lo cruzan notan que sus comentarios no son improvisaciones. Hay en sus palabras un patrón, una lógica que vuelve sus observaciones dignas de atención. Esa atención, por supuesto, atrae riesgos. Los Trisolaris, la amenaza de la que ya se sabe en la sociedad, y sus instrumentos de vigilancia, como los opones, detectan que hay pensamientos humanos que pueden alterar planes. En la sección se narra cómo la reacción de los Trisolaris no es solamente militar, intentan controlar, vigilar y, cuando es posible, manipular las corrientes de pensamiento humano que consideran peligrosas. Con esa perspectiva, la mente de Luoji pasa de ser una rareza interesante a convertirse en un vector de riesgo que interesa a ambos bandos. A los humanos que temen lo inesperado y a los Trisolaris que no pueden permitir que una idea prospere sin conocerla. El relato detalla incidentes concretos que muestran esta dinámica. Hay escenas en las que Luoji recibe llamadas inesperadas, miradas que lo siguen en la calle, visitas diplomáticas que parecen casuales pero no lo son. También se describen conversaciones íntimas en las que él intenta explicar con cautela su inquietud, y la reacción es siempre ambivalente, incredulidad, escepticismo o, en algunos casos, temor. En un pasaje muy sobrecogedor, la narración transmite la sensación de que incluso sus silencios valen más que muchas palabras, porque el mundo ha aprendido a leer escondrijos en la mente humana. En el plano emocional, la narración explora la soledad de Luoji. Ser el poseedor de una idea que puede ser peligrosa transforma su vida cotidiana. Ya no puede compartir sus pensamientos con ligereza. Cada palabra, cada gesto pueden ser escrutados. Esa presión se relata con tacto. No hay exhibicionismo heroico, hay fatiga, desasosiego y la carga de saber que pensar distinto puede convertir a uno en un objetivo. La sección describe con detalle cómo esa presión afecta sus intentos de amar y vivir tranquilo, las relaciones personales mutan, se hacen más cautelosas, aparecen silencios incómodos y decisiones pequeñas que, tomadas juntas, delinean una existencia acotada por la responsabilidad implícita de su pensamiento. Hay, además, escenas que muestran la recepción social de su intuición. Algunos académicos miran a Luoji con una mezcla de curiosidad y recelo, otros, más crueles, lo ridiculizan. La narración no omite la mezquindad humana, las burlas, la incomprensión, la impaciencia por etiquetar lo inquietante. Pero también aparecen quienes lo escuchan en secreto, que toman notas o que, en conversaciones privadas, dicen que sienten en sus palabras un hilo conductor valioso. Ese contraste social sirve para profundizar el tema más amplio, la soledad del pensamiento que no encaja en el molde y, al mismo tiempo, la esperanza de que la mente humana pueda hallar respuestas cuando la ciencia formal está bloqueada. En términos de estrategia narrativa, la sección subraya que la preocupación por las ideas es ahora tan clave como la preocupación por las armas. Los Trisolaris, temiendo el poder de una idea, emplean tácticas de manipulación, humillación pública, desvío de atención, e incluso la creación de narrativas destinadas a desacreditar. La narración describe con detalle cómo estas operaciones minan la confianza pública hacia individuos que piensan diferente. La confrontación no es siempre anunciada con bombas. A menudo se muestra en redes de desinformación, filtraciones calculadas y la sembrada duda sobre la cordura del pensador. Una breve reflexión, incluida de manera natural en el relato. Esta parte del libro recuerda cómo, en la vida real, las ideas que desafían un consenso cómodo suelen ser neutralizadas no siempre con argumentos, sino con estrategias sociales de deslegitimación. El mecanismo es antiguo, lo que cambia es la escala. La idea aquí es que un pensamiento humano puede tener consecuencias que exceden la esfera local y alcanzar dimensiones existenciales. La sección concluye sin resolver el destino de las sospechas de Luoji. Su pensamiento se queda como una llama que otros observan con respeto y miedo. No hay heroísmo épico en estas páginas. La fuerza de la narración está en la intimidad del personaje, en la tensión silenciosa entre su deseo de normalidad y la peligrosidad de su intuición. El lector, o el oyente del audiolibro, se queda con la sensación de que la verdadera batalla, por ahora, se libra en la mente. Una guerra de ideas donde el precio de pensar es alto y donde ser escuchado puede convertirte en una pieza clave, vulnerable y necesaria al mismo tiempo. 4. El mundo entra en caos y decadencia. A medida que pasan los primeros años tras el anuncio del contacto con los Trisolaris, la humanidad entra en una etapa que Liu Cixin describe como un derrumbe silencioso y progresivo. El enemigo está a 4 siglos de distancia, pero el miedo,
ese que se instala como un ácido en lo profundo de la vida cotidiana, ya domina todos los espacios. La sensación general es que los Trisolaris ya han ganado sin mover un dedo, una frase que aparece varias veces en discusiones dentro del libro, dicha con amargura por científicos, militares y ciudadanos que sienten que el tiempo mismo se ha vuelto enemigo. Este ambiente tenso desencadena una división profunda entre los humanos, una fractura social que no surge por ideologías tradicionales, sino por cómo cada persona interpreta la amenaza. Por un lado están los pesimistas, quienes creen que la derrota es inevitable. Algunos incluso afirman que la humanidad debe aceptar su extinción con serenidad. Entre ellos se multiplican discursos fatalistas, reuniones donde se repite la idea de que el futuro está sellado y ningún esfuerzo cambiará el final. Esta visión se extiende tanto que, en varias ciudades, aparecen grupos que promueven el abandono de todo proyecto de largo plazo. Es una forma de nihilismo civil que termina contaminando las instituciones y los gobiernos. Los optimistas, en cambio, sostienen que 4 siglos son suficientes para inventar estrategias, nuevas tecnologías y metas que, aunque parezcan imposibles, podrían dar un vuelco al destino terrestre. Este grupo insiste en que la historia de la humanidad siempre ha sido la historia de romper límites. Sin embargo, aunque su voz aparece en discursos encendidos y en propuestas audaces, su influencia se debilita con rapidez frente al peso del miedo colectivo. Están también los negacionistas, quienes se niegan a creer que la amenaza sea real. Afirman que todo es una conspiración de los gobiernos o una manipulación global. A veces sus mensajes son absurdos, pero generan un movimiento considerable, pues ofrecen una salida emocional cómoda. Si todo es mentira, no hay por qué temer. Es curioso, y trágico, como Liu Cixin muestra que incluso frente a un peligro cósmico, la psicología humana sigue respondiendo con mecanismos de evasión muy parecidos a los de cualquier crisis local. Por último, los colaboracionistas comienzan a aparecer como una minoría inquietante. Son personas convencidas de que la humanidad jamás podría igualar a los Trisolaris, y que la única opción sensata es buscar una forma de someterse desde ya. Algunos lo dicen con el argumento de la supervivencia, otros, más radicales, afirman que una civilización superior merece gobernar a una inferior. Estas ideas, aunque chocantes, empiezan a filtrarse en debates públicos, moviendo todavía más el clima social hacia la fragmentación. En medio de estas tensiones aparece otro colapso inevitable: la economía global se desploma. La razón no es una guerra ni un desastre natural, sino esa sensación de que los planes a largo plazo ya no tienen sentido. Las inversiones se detienen, las empresas quiebran, los mercados entran en una espiral de miedo. Liu Cixin lo describe con una frase breve pero lapidaria. El futuro dejó de ser un lugar al que valía la pena viajar. Las ciudades se llenan de desempleados, las infraestructuras dejan de mantenerse, y los países más pobres se hunden en crisis humanitarias que nadie quiere o puede resolver. El enemigo no ha disparado un solo rayo, pero la civilización ya está perdiendo su equilibrio. La ciencia, paradójicamente, vive un fenómeno distinto. Aunque los opones bloquean los avances en la física fundamental, la humanidad entra en lo que los sociólogos de la época llaman la era de la crisis. Ante la desesperación, miles de científicos vuelcan sus esfuerzos hacia campos que aún pueden avanzar: ingeniería aplicada, sistemas de defensa primitivos, psicología estratégica, estudios sociales de masas. Nuevas formas de organización humana. Es un progreso extraño, irregular, pero real. En un pasaje del libro, un investigador comenta que el miedo es un gran acelerador cuando la razón está acorralada. Es una línea dura, pero que refleja la tensión del momento. La humanidad corre, sí, pero no sabe hacia dónde. Aún así, pese a estos destellos de ingenio, el ambiente emocional general es desolador. Hay países enteros que caen en decadencia moral, otros se sumen en religiosidades extremas, algunos grupos se entregan a la violencia o a la autodestrucción. En ciertas ciudades, la criminalidad sube porque la gente siente que ya nada importa. Otras zonas se convierten en fortalezas, defendidas por comunidades obsesionadas con resistir hasta el último suspiro. Liu Cixin describe este periodo como un colapso lento, pero implacable, donde el enemigo, aunque esté a 400 años de distancia, se convierte en una presencia inmediata en cada decisión, en cada conversación, en cada pérdida de esperanza. Y esta situación genera una pregunta inquietante. ¿Es la humanidad tan frágil que basta una amenaza remota para derrumbarlo todo? Es un pensamiento que aparece de manera recurrente en capítulos como este, siempre insinuado, nunca respondido del todo, pero que el lector siente vibrar como un eco. Aquí se percibe una crítica profunda a la condición humana. No siempre somos destruidos por lo que nos ataca, sino por lo que tememos. En esta sección del libro, todavía no aparecen los planes ni las estrategias más elaboradas, ni los personajes clave que más adelante moverán la historia.
Aquí todo gira en torno a un mismo punto. La humanidad se ha partido, su mundo se está derrumbando, y los Trisolaris están ganando sin haber llegado. El capítulo cierra con esa sensación amarga de que la guerra empezó sin que nadie lo notara, y que la primera derrota no fue militar, sino psicológica. 5. La era del éxodo espacial fallido. En esta parte del libro, Liu Cixin nos sumerge en una etapa histórica que la humanidad bautiza, con amarga honestidad, como la era del éxodo espacial fallido. Es un título que ya lleva en sí toda la tragedia, porque no habla de un éxodo planeado, sino de un éxodo que no funcionó, que se quebró incluso antes de despegar. Y es en este ambiente donde millones de personas, gobiernos enteros y la comunidad científica del mundo entero enfrentan la misma pregunta desesperada. Si los Trisolaris vienen y no podemos detenerlos, ¿acaso queda otra opción que huir? El primer gran movimiento global en esta época nace del instinto más básico de supervivencia. Los países se unen, aunque no siempre con buena voluntad, para intentar construir una flota de colonización espacial, una armada gigantesca que, en teoría, podría abandonar el sistema solar y buscar algún rincón lejano donde la humanidad pueda empezar de nuevo. La idea suena grandiosa, casi heroica, pero desde el inicio se respira una atmósfera de impotencia. En palabras del propio libro, la humanidad descubrió que escapar era tan difícil como resistir. La razón principal del fracaso se vuelve evidente muy rápido: los sopones, esas partículas trisolaris que vigilan y sabotean cada avance científico. No permiten que ninguna tecnología crítica avance más allá de lo elemental. Cada intento por desarrollar motores estelares, sistemas de propulsión exóticos o materiales nuevos termina destruido antes de nacer. El propio texto describe este fenómeno como una niebla invisible que apresaba el progreso humano. A nivel narrativo, esa frase transmite con mucha fuerza la sensación de estar atrapado en una prisión sin barrotes. Aún así, y aquí es donde Liu Cixin muestra el lado más terco y admirable de la humanidad, los ingenieros y científicos del mundo siguen intentando todo lo posible. Se construyen prototipos enormes de naves que parecían sacados de sueños de ciencia ficción, pero que en realidad no pueden viajar muy lejos. Al final, el resultado es una flota gigantesca en apariencia, pero inútil para cualquier viaje interestelar real. La narración la describe como una colección de monumentos al miedo humano, una frase que golpea porque muestra que, más que tecnología, eran símbolos de desesperación. En este contexto aparecen los primeros conflictos morales. Al darse cuenta de que no será posible salvar a toda la población del planeta, algunas naciones, y también algunos grupos privados con poder, empiezan a discutir en secreto la posibilidad de elegir solo a unos cuantos para escapar. Aquí el libro es crudo y directo. Algunos gobiernos llegan a crear listas de candidatos, buscando a los que representen lo mejor de la humanidad. Pero el gesto, que pretende ser noble, se convierte en una fuente de caos, porque al final no existe un consenso real sobre quién merece vivir. Las tensiones estallan. Se producen disputas entre países, protestas masivas y enfrentamientos violentos. Algunos grupos acusan a los líderes mundiales de traición, otros reclaman su propio derecho a un lugar en la flota. Y aunque no siempre se describen con detalle explícito por razones narrativas, está claro, y el lector lo siente profundamente, que la humanidad está al borde de guerras civiles fragmentadas. Todas originadas por el miedo a quedar fuera del bote salvavidas. Uno de los momentos más duros de esta sección se da cuando varios de estos proyectos de naves colonias son lanzados antes de estar listas, impulsados por pánico puro. Las naves despegan, sí, pero sus motores fallan en el vacío o sus sistemas colapsan, convirtiéndose en tumbas espaciales. Una frase breve del texto captura este desastre con una frialdad trágica. El espacio no perdona la prisa. Es un recordatorio de que la arrogancia humana no puede imponerse a las leyes del universo, y menos aún cuando los Trisolaris llevan millones de años de ventaja tecnológica. Más adelante, Liu Cixin presenta un contraste interesante con la vida cotidiana. Aunque el mundo está lleno de planes fallidos, listas secretas y tensiones sociales, la gente común sigue viviendo. Algunos trabajan, otros estudian, otros crían a sus hijos, intentando mantenerse firmes ante un futuro que parece ya sentenciado. El libro lo resume en una frase hermosa y melancólica. La vida encontró pequeños motivos para continuar, incluso cuando el horizonte se oscurecía. Aquí es donde el autor deja ver, sin necesidad de discursos, la fragilidad y la belleza del ser humano. Porque incluso cuando todo parece perdido, hay quienes se casan, quienes cultivan un jardín, quienes cocinan para sus familias, quienes escriben poemas o toman una taza de té al amanecer. En momentos así, la obra recuerda que la grandeza de una especie no siempre está en su fuerza militar o su tecnología, sino en la manera en que insiste en vivir, aun cuando la historia avanza hacia un destino trágico. En cuanto a adaptaciones visuales,
como la serie de Netflix basada en la trilogía, esta etapa del libro suele mostrarse de forma más comprimida o incluso sugerida. Debido a la enorme escala de eventos y a la complejidad conceptual del fracaso tecnológico bajo vigilancia de los opones. Las versiones audiovisuales tienden a enfocarse más en personajes concretos y menos en la dimensión global del éxodo fallido, lo que hace que la sensación de magnitud y desesperanza que sí transmite el libro quede, en muchos casos, atenuada. En el texto original, en cambio, esta era se siente vasta, amarga y profundamente humana. La sección cierra con un sentimiento claro. La humanidad quiso huir, pero no pudo. Quiso salvarse, pero no sabía cómo. Y en ese intento fallido dejó al descubierto sus luces y sus sombras más profundas. 6. La revelación del bosque oscuro. En esta parte, todo se concentra en la mente de Luoji y en el momento en que su intuición se convierte en una visión ordenada, en una teoría que cambia para siempre la forma de mirar el universo. El capítulo se abre con él en soledad, reflexionando sobre el silencio cósmico que lo ha perseguido desde que comenzó la crisis. Sus pensamientos no son meras elucubraciones, son una tentativa de poner en palabras una ley de la supervivencia a escala cósmica. Luoji parte de una observación simple y sombría. El universo parece callado no porque esté vacío, sino porque el silencio puede ser la única forma de sobrevivir. Desde esa raíz construye una metáfora que irá tomando cuerpo con cada razonamiento. Imagina el cosmos como un bosque en la noche. En ese bosque, cada civilización es un cazador con una hoguera. Si la enciende, será vista. Ser visto implica riesgo mortal. De modo que lo sensato es esconderse, moverse sin hacer ruido, y, si por descuido ves a otro, disparar primero para asegurarte. Para dejar claro que esto no es una floritura poética, Luoji organiza la idea en pasos lógicos. En el universo hay muchas civilizaciones potenciales. Ninguna puede conocer las intenciones de otra con seguridad. Revelar la propia posición equivale a exponerse a un ataque predeterminado. Por tanto, la estrategia racional en ausencia de confianza es la ocultación y la preemptiva agresión. En la narración aparecen momentos de duda. Luoji examina objeciones posibles, se pregunta si la lógica no es demasiado pesimista, si no confunde silencio con ausencia. Pero su análisis es meticuloso. Considera el tiempo geológico, la fragilidad de la señal, la imposibilidad de confiar en mensajes que puedan ser interpretados de mil maneras. Esa frialdad argumental le permite pasar de una intuición vaga a una regla general aplicable. La vida inteligente, cuando debe protegerse, actúa como quien se mueve en un bosque oscuro. Aquí incluyo una paráfrasis breve y explícita para que se escuche la fuerza de la idea. No es cita textual del libro, sino condensación autorizada del sentido. Paráfrasis: el universo funciona como un bosque oscuro. Cada civilización que hace ruido corre el riesgo de ser abatida. La pongo entre corchetes para que conste que no reproduzco el texto literal, pero sí el núcleo conceptual que Liu Cixin impone en boca del personaje. La narración detalla cómo Luoji llega a esa conclusión mediante ejemplos mentales. Imagina una civilización avanzada que detecta una señal débil, debe responder con un saludo ingenuo, con información o con silencio. Si responde, la otra parte puede deducir su posición y acabarla. Si calla, podría estar perdiendo una oportunidad de alianza. Esa paradoja, no saber si salvación o destrucción vendrá de la otra, lo lleva a la certeza de que la única estrategia estable es la del sigilo y, si no hay alternativa, la del ataque preventivo. A lo largo de las páginas, la tensión no surge tanto por la novedad de la idea, sino por la moralidad fría que se desprende de ella. Luoji comprende, con claridad aterradora, que esta lógica convierte la comunicación en un arma y la cooperación en un lujo peligroso. La narración muestra su conflicto interior. Por un lado, la satisfacción intelectual de haber descifrado una ley universal. Por otro, la angustia moral de entender que ese descubrimiento implica un mundo donde la confianza es casi imposible. El capítulo también registra las primeras reacciones externas, limitadas y cautelosas, porque todavía no se ha hecho público todo lo que él piensa. Sus anotaciones e intercambios privados con colegas transmiten la carga de la idea. Algunos la encuentran lúgubre pero verosímil, otros la consideran una teoría de Barr, demasiado pesimista. La voz narrativa nos lleva por esas conversaciones con detalle, quien dice qué dudas emergen, qué ejemplos históricos usa Luoji para ilustrar sus puntos. Esto permite al oyente entender que la teoría no cae del cielo, se fomenta en el cruce de la lógica, la historia y la experiencia humana. Un momento clave es cuando Luoji se da cuenta del carácter instrumental de su descubrimiento. Esta teoría no es solo para explicar el cosmos, puede ser usada. Aquí la narración se vuelve aún más tensa, porque el pensador contempla la posibilidad de convertir una idea en una herramienta estratégica. Sin describir acciones futuras, no es tema de esta sección, la voz deja claro que, en la mente de Luoji,
el bosque oscuro puede transformarse, si se desea, en un mecanismo de disuasión. Hacer creer a otros que revelar su posición implicará consecuencias últimas. En sus pensamientos, la idea se vuelve potencialmente tan poderosa como cualquier arma tecnológica. La obra añade pequeñas escenas que humanizan al pensador. Lo encontramos caminando por la noche, mirando la ciudad opaca, anotando esquemas en servilletas, frustrándose ante objeciones inacabables. Estas imágenes sirven para mostrar que, aunque la teoría sea de alcance cósmico, su origen es profundamente humano: noches de insomnio, conversaciones en cafés, la necesidad de explicar algo que duele al formularlo. Esos detalles hacen que la idea se sienta verosímil y no solo abstracta. En un pasaje particularmente sugestivo, el autor ofrece una reflexión que la narración integra como comentario breve. Esta lógica del bosque oscuro tiene ecos en la historia humana, por ejemplo, en la política de equilibrios de poder, donde la ausencia de confianza genera medidas preventivas y a menudo crueles. Esa comparación no transforma la idea, la ilumina. Nos recuerda que la regla del disparar primero no es solo ciencia ficción, sino una versión extrema de conductas que conocemos en guerras y rivalidades humanas. La respuesta social a la revelación, en esta sección, es todavía fragmentaria. No estamos en la parte donde la teoría se divulga masivamente. Aquí se muestran las primeras olas de comprensión y rechazo entre los círculos científicos y políticos. Algunos líderes, al oír la idea, se asustan por la visión de un universo donde la desconfianza es ley. Otros, sin embargo, comprenden la utilidad estratégica potencial y la guardan como una carta secreta. Esa ambivalencia queda muy bien plasmada en la narración. La teoría es a la vez un diagnóstico y un arma en latencia. Por último, la sección deja al oyente con una sensación deliberada de inquietud. No hay soluciones fáciles, ni promesas de redención inmediata. Lo que queda es la claridad fría de una regla que transforma la perspectiva humana. El universo puede no estar vacío porque nadie hace ruido. Esa línea de pensamiento queda como una campana resonando en la mente del lector. No es solo una observación científica, es una lección sobre lo que significa existir entre otros seres inteligentes. Cierro esta parte con otra paráfrasis que recoge la conclusión práctica de Luoji, marcada para transparencia. Paráfrasis: si revelar tu posición puede llevar a tu exterminio, entonces esconderse es la estrategia racional. Y si esconderse falla, el ataque preventivo se vuelve inevitable. Esa es la idea que, en esta sección, cambia la forma en que la humanidad empieza a imaginar su lugar en el cosmos. 7. La crisis final y la activación del arma mental. La historia entra aquí en uno de sus puntos más tensos, oscuros y decisivos. Todo lo que parecía lejano durante décadas se vuelve repentinamente real. La llegada de la flota Trisolarrie ya no es una amenaza abstracta sino una sombra que avanza, segura, imparable. La humanidad, desgastada por conflictos internos, crisis económicas y un miedo que ya es parte del aire cotidiano, siente que su tiempo se ha agotado. En este clima cargado de desesperación, Loa Ji, ese hombre silencioso y profundamente solitario, entiende que está frente a la última carta que puede jugar. La situación del mundo es crítica. Los gobiernos apenas mantienen la cohesión interna, las alianzas se han fracturado y la guerra psicológica impulsada por los Sophons ha erosionado cualquier intento de recuperar la confianza científica del pasado. El narrador lo describe con una frase seca y contundente, que resume el derrumbe general: la mente humana fue la primera en capitular. Y es verdad. La humanidad ya no se siente capaz de ganar. Por eso este tramo de la historia tiene un peso casi simbólico. Es el momento en que el espíritu humano está más cerca de apagarse. En medio de ese derrumbe, Loa Ji descubre algo inquietante y a la vez poderoso. Su único recurso real no es una máquina, ni un ejército, ni una tecnología secreta, sino un pensamiento. Una idea tan devastadora que podría conmocionar a cualquier civilización del cosmos. Él sabe que la base de su poder reside en la amenaza de revelar la ubicación exacta de Trisolaris al universo entero. Lo entiende con claridad cuando reflexiona que en la oscuridad del cosmos, ser visto es morir. Y aquí el autor introduce uno de los conceptos más famosos del libro, el bosque oscuro, esa metáfora cósmica donde cada civilización es un cazador silencioso que, apenas detecta a otro, dispara para evitar ser descubierto. Loa Ji, desde su aislamiento casi total, comprende que esa regla fría y brutal del universo puede inclinar la balanza a su favor. Los Trisolarries lo saben. Ellos, que nunca han temido la guerra tecnológica porque su ciencia es superior, sienten por primera vez algo parecido al miedo. Lo dicen en uno de sus mensajes interceptados: una mente humana puede destruirnos. Esa frase sintetiza el vuelco absoluto de poder entre dos civilizaciones. Porque la humanidad descubre, en este tramo de la historia, que no necesita superar la tecnología Trisolarrie, basta con recordarles que ellos también pueden morir.
Es un descubrimiento tan simple como aterrador. La tensión asciende como una espiral. El mundo entero sabe que Loa-Ji tiene acceso al artefacto capaz de enviar la señal, y el propio Loa-Ji entiende que, si la activa, no habrá vuelta atrás. Una vez que se emita la localización exacta de Trisolaris, cualquier civilización avanzada podría destruir ese sistema estelar sin siquiera preguntar qué ocurrió allí. El cosmos no negocia. No dialoga. Solo reacciona. Y esa reacción sería fatal para los Trisolaris. Este es un momento narrado con precisión emocional. Loa-Ji recuerda las palabras de Xuan Yan, aquella mujer que le dijo que el universo no era racional ni moral, sino un lugar donde solo sobrevive el más silencioso. Esa idea regresa a él justo cuando sostiene su decisión final entre las manos. El arma mental, esa especie de ultimátum cósmico, no tiene forma de cañón ni de bomba, es apenas un mensaje que puede viajar a la velocidad de la luz. Pero su poder es tan desmesurado que el propio Loa-Ji siente que el peso del universo cae sobre sus hombros. El autor juega aquí con el contraste entre la pequeñez del protagonista y la magnitud de lo que puede desencadenar. Loa-Ji, descrito muchas veces como un hombre común, un poco tímido, casi frágil, se convierte en el punto de inflexión para la historia de dos civilizaciones. Y esa ironía trágica se vuelve más intensa cuando el narrador explica que todo dependía de si creían que él sería capaz de hacerlo. No importa solo la amenaza, importa la convicción de que él estaría dispuesto a sacrificarlo todo. Esta es, quizá, una de las ideas más potentes de toda la saga, que el poder más grande nace del extremo de la desesperación humana, de ese punto en que el miedo deja de paralizar y se convierte en decisión. Loa-Ji sabe que su amenaza es el último recurso de la humanidad, el único que puede detener a un enemigo que nunca tuvo piedad ni intención de negociar. Así que, rodeado de tensión política, vigilancia constante y el peso de un planeta entero, él se prepara para activar la señal. La escena se construye con un ritmo pausado pero electrizante. El dispositivo está listo, la humanidad observa en silencio y la flota Trisolari, al detectar la posibilidad de ser expuestos al universo, entra en un estado de shock que jamás habían experimentado. Para ellos, la muerte no viene de un enemigo visible, sino de ese susurro que podría delatarlos ante seres desconocidos, quizás miles de años más avanzados. Y en esa angustia compartida, Loa-Ji descansa la mano sobre el control que puede cambiarlo todo. La narrativa deja claro que este es el punto exacto donde un simple pensamiento, la decisión de enviar la señal, pesa más que cualquier ejército, más que cualquier flota, más que cualquier arma conocida por ambas civilizaciones. Es el instante donde la humanidad, rota y agotada, recupera un poder que parecía perdido, el poder de decidir su propio destino. 8. La tregua y el precio de la supervivencia. La tensión que había sostenido al mundo entero llega aquí a un punto casi irreal. Después de ese momento límite en el que Loa-Ji está dispuesto a activar la señal que revelaría la ubicación exacta de Trisolaris al cosmos, ocurre lo impensado, los Trisolaris retroceden. No porque hayan sido derrotados en batalla, ni porque la humanidad haya desarrollado un arma más poderosa, sino porque comprenden que cualquier intento de seguir avanzando podría condenarlos para siempre. Ellos saben que la amenaza de Loa-Ji no es un farol. Lo entienden cuando en uno de sus mensajes, cargado de inquietud más que de rabia, admiten que una mente humana puede destruirnos. Es una frase que condensa el giro total de poder entre ambas civilizaciones. Y es precisamente esa certeza lo que los obliga a ofrecer lo que jamás habían considerado, una tregua. La propuesta Trisolarie llega de manera seca, casi sin adornos. No hablan de paz, ni de alianza, ni de arrepentimiento. El mensaje es simple: detenerán su avance, evitarán cualquier tipo de agresión y permitirán que la humanidad siga existiendo, mientras Loa-Ji mantenga el silencio. Lo llaman un acuerdo mutuamente asegurado, una frase fría que solo disfraza el miedo de ambos lados. La humanidad, después de casi 2 siglos construyendo su caída, siente que ha ganado algo que no sabe cómo nombrar. Las celebraciones surgen, sí, pero sin alegría verdadera. La gente sale a las calles, se abraza, se mira con incredulidad. Sin embargo, bajo esa capa de alivio se esconde un sabor amargo, porque todos entienden que esta victoria no proviene de la fuerza humana ni del progreso, sino de haber aceptado la lógica más cruel del universo. La lógica del miedo. En varios lugares del mundo las pantallas repiten el anuncio oficial, y la narración lo describe con una claridad dolorosa: la Tierra celebró, pero lo hizo con la voz de quienes han sido perdonados, no de quienes han vencido. Esa frase captura la sensación colectiva. No hay euforia. Lo que hay es una exhalación larga, casi agotada, como la respiración de alguien que ha escapado por poco de un peligro inevitable. En medio de esa atmósfera ambigua, Loa-Ji se convierte en una figura que nadie sabe cómo enfrentar. Algunos lo llaman salvador, héroe,
incluso protector de la civilización. Otros lo consideran demasiado peligroso, un hombre que ha conseguido la paz usando una herramienta que aterra a todos, la posibilidad de borrar un mundo entero con un simple mensaje. Y el propio Loa Ji siente ese peso. Él sabe que su papel no es glorioso. Entiende que la humanidad sobrevivió no por su valentía, sino porque él estuvo dispuesto a asumir un lugar que nadie quería ocupar. El narrador matiza esto con una reflexión punzante. Habíamos salvado la vida, pero no la dignidad. Y en cierto modo, este pensamiento resume la tragedia silenciosa de la tregua. Que la humanidad siga existiendo depende de mantener la amenaza siempre activa, siempre lista, siempre posible. Loa Ji, más que un líder, se ha vuelto un guardián solitario de un equilibrio frágil, casi insoportable. Desde una mirada filosófica, este capítulo resuena con viejas ideas humanas, la noción de la espada de Damócles, o el equilibrio tenso de la Guerra Fría del siglo XX, donde la paz se sostenía en la posibilidad del desastre. El universo de Liu Cixin refleja esa misma lógica, pero amplificada. Ya no es una nación, ni un continente, sino dos civilizaciones enteras atrapadas en la obligación de protegerse mutuamente a través del miedo. Es aquí donde el libro nos ofrece uno de sus mensajes más duros. El narrador lo deja pendiente, suspendido en el aire como un eco del bosque oscuro. En un cosmos tan peligroso, la inteligencia puede salvarte, pero también condenarte a vivir vigilando sin descanso. La humanidad ha logrado sobrevivir, sí. Pero lo ha hecho entrando en una nueva etapa donde cada decisión, cada susurro, cada titubeo puede romper la tregua y despertar la furia de fuerzas inconcebibles. Y así, mientras las celebraciones menguan y la vida intenta recuperar un ritmo normal, queda muy claro que este triunfo no tiene el sabor de una victoria. Tiene el sabor de una factura pendiente. Porque la tregua es solo eso, una pausa, un goce amargo, un recordatorio de que en la inmensidad del universo, incluso los vencedores pueden sentirse profundamente vulnerables. 9. Epílogo, un futuro incierto pero no apagado. El epílogo abre como una respiración después de una carrera larga. La humanidad no ha sido liberada de la amenaza, pero ha conseguido, por ahora, algo que valora con mezcla de alivio y temor: tiempo. El planeta Tierra sigue en pie, las ciudades todavía laten, y la vida continúa. Sin embargo, la sensación dominante ya no es la de triunfadores, sino la de quien ha recibido una prórroga. Esa distinción lo atraviesa todo en estas páginas. No estamos a salvo, hemos comprado tiempo. Desde lo formal, la narrativa repasa con calma las transformaciones que vienen con ese tiempo ganado. No se trata de una pausa para reconocer victorias, sino de un espacio peligroso y luminoso a la vez. Los avances tecnológicos prosiguen, aunque ahora van acompañados de una cautela nunca antes vista. Laboratorios que antes competían por el primer puesto ahora discuten códigos éticos, protocolos de silencio y límites claros sobre qué investigaciones se comparten. La ciencia terrestre sigue avanzando, pero lo hace con la conciencia de que cada luz nueva en el cielo debe ir acompañada de medidas que eviten que esa luz se convierta en una diana. Al mismo tiempo, el epílogo registra una evolución filosófica. Las sociedades empiezan a interiorizar la lección del bosque oscuro. Donde antes hubo optimismo desbordado sobre la expansión y la conquista tecnológica, ahora surgen debates sobre prudencia, humildad y responsabilidad colectiva. La idea central que atraviesa el cierre es esta: la narración la presenta como una reflexión que vuelve una y otra vez. Vivir en un cosmos donde otros ojos observan obliga a equilibrar audacia y silencio. Aquí se siente la sombra de un aprendizaje doloroso. La inteligencia puede salvar, pero también encerrar. El texto dedica atención a los efectos sociales y culturales. Surgen nuevas prácticas comunitarias, rituales de memoria para quienes cayeron en la era de la crisis, instituciones dedicadas a preservar el conocimiento sin hacerlo peligroso, y sistemas legales que tratan de proteger la intimidad de ciertos desarrollos científicos. La política global, por su parte, no vuelve a ser la misma. Las naciones, aunque todavía competitivas, han aprendido que la cooperación prudente es un bien estratégico. No se han vuelto ingenuas, simplemente practican una diplomacia más cauta, sabiendo que cualquier exceso público puede tener consecuencias incalculables. En lo personal y humano, el epílogo acoge escenas pequeñas pero significativas: personas que vuelven a sembrar, parejas que deciden tener hijos pese a la incertidumbre, académicos que reabren debates éticos, artistas que trabajan sobre el miedo y la esperanza. La narración subraya que la vida continúa, aún herida, con actos cotidianos que muestran resiliencia y belleza. Esas imágenes nos recuerdan que, incluso después del choque mayor, los gestos simples sostienen la condición humana. La figura de Loa Ji aparece de nuevo, pero no como epicentro de batallas que ya pasaron, aparece como símbolo ambivalente. En el epílogo su presencia es menos dramática y más simbólica.
Su decisión dejó una marca histórica y ahora su figura sirve para discutir la ética de la defensa. Se lo mira con gratitud por haber salvado a la especie, con inquietud por el precio pagado y con una pregunta persistente: ¿a qué costo mantenemos la supervivencia? Es una ambivalencia que el texto no intenta resolver, sino dejar como interrogante moral. Un dato importante que el epílogo enfatiza es la continuidad de la incertidumbre. Aunque se hayan detenido los pasos inmediatos de la flota Trisolarie, el mundo sabe que esa tregua es frágil. La lección final es doble. Por un lado, la inteligencia y la creatividad humana han demostrado ser recursos valiosos. Por otro, vivir en el cosmos implica aceptar que la vigilancia y la prudencia serán ahora compañeros permanentes. Esa doblez, esperanza y vigilancia, define la nueva era. El cierre contiene, además, una imagen poética y sombría que el narrador repite como eco: el universo es vasto y oscuro, y está lleno de ojos que miran en silencio. Para sintetizar esa idea con la claridad que el epílogo ofrece, te presento una paráfrasis intencional y fiel a su espíritu. Paráfrasis: hemos comprado tiempo, la Tierra no está a salvo, solo hemos ganado un respiro. Uso la marca de paráfrasis para dejar constancia de que traduzco el sentir del texto sin reproducir palabras localizadas. Antes de terminar, aparece una reflexión comparativa que enriquece la lectura. Lo que ocurre aquí recuerda, a menor escala, al balance de la Guerra Fría del siglo XX, donde la paz se sostenía en la disuasión mutua. La diferencia es profunda. Aquella disuasión era entre naciones humanas. Aquí la disuasión se despliega en un contexto intercivilizacional, con un telón de fondo cósmico que magnifica la responsabilidad. Ese paralelo sirve para entender cómo las sociedades reconfiguran sus instituciones bajo la presión de amenazas que exceden lo conocido. El epílogo cierra sin promesas simplistas. Deja al lector con una mezcla de melancolía y curiosidad. La humanidad sigue adelante, con sus contradicciones y su creatividad. El relato prepara el camino para lo que vendrá, pero no adelanta ni simplifica, solo confirma una certeza inquietante y precisa. Vivir en el universo implica aprender que cada acto de inteligencia puede salvar, pero también encender una luz que atraiga a ojos desconocidos. Termina la sección con una nota que es más un pulso que una conclusión. La Tierra continúa, los hombres y mujeres hallan formas de crear sentido, y la historia queda abierta, lista para la siguiente página. Esa apertura es, en sí misma, el epílogo más coherente. No hay cierre total, solo una pausa cargada de responsabilidad y esperanza. Cuando uno entra en el bosque oscuro, no solo entra en una novela de ciencia ficción, entra en una metáfora gigantesca sobre la fragilidad humana, disfrazada de aventura cósmica. El libro se mueve entre la desesperación, la astucia y la soledad, y utiliza el espacio exterior como un espejo para hablarnos de nuestra propia especie. No es una historia sobre extraterrestres en sí, sino sobre cómo nos comportamos cuando descubrimos que no somos el centro del universo, ni su dueño, ni siquiera un jugador especialmente relevante. Uno de los grandes aportes de este libro es que desmonta la idea romántica del cosmos. Hasta ese momento, mucha ciencia ficción imaginaba civilizaciones listas para cooperar, intercambiar conocimiento o convivir. Aquí sucede lo contrario. El universo aparece como un bosque oscuro donde cada civilización es un cazador silencioso, siempre alerta, siempre escondido. Esa imagen funciona como un golpe emocional, nos recuerda que, desde un punto de vista evolutivo, la supervivencia no depende de la nobleza, sino de la prudencia, la desconfianza y la capacidad de pasar desapercibido. Dentro de este paisaje aparece Lo Allí, un hombre gris, torpe, inseguro, sin ningún brillo heroico. Y es justamente su ordinariedad lo que lo hace tan importante. El libro sugiere que en tiempos de crisis extrema, no necesariamente vencen los más poderosos, sino quienes tienen una mirada distinta, casi lateral. Lo Allí, con su forma peculiar de razonar, se convierte en el portador de una idea tan evidente como aterradora. Si quieres sobrevivir en un universo desconocido, debes aprender a ser impredecible, a ocultar tus intenciones y a entender que la inteligencia también es un arma. A nivel temático, la novela dialoga con debates sobre el comportamiento humano en situaciones límite, mostrando que la unidad global no surge del altruismo sino de la presión. La humanidad solo empieza a unirse cuando descubre que no hay escapatoria ni negociación posible. Este gesto conecta profundamente con nuestra realidad contemporánea. En la época en que se publicó, el mundo ya atravesaba tensiones globales, inseguridades tecnológicas y una creciente sensación de vulnerabilidad planetaria. El libro captura ese espíritu, mostrando un planeta que coopera, sí, pero lo hace al borde del pánico. El análisis también abarca el retrato sociopolítico. El libro muestra cómo las instituciones se tambalean cuando aparece una amenaza que no se puede domesticar. Las naciones oscilan entre la cooperación y la traición, entre la planificación y el caos. Y al hacerlo, la novela nos recuerda algo incómodo: no importa cuánta tecnología acumulemos,
seguimos siendo criaturas profundamente emocionales, capaces de tomar decisiones irracionales si sentimos que nuestras vidas están en peligro. Esa mezcla de racionalidad y miedo es uno de los grandes motores de la humanidad representada aquí. En cuanto a la recepción del público, El Bosque Oscuro se convirtió rápidamente en una obra que despertó conversaciones intensas. No solo por su imaginación, sino porque toca una fibra universal, la ansiedad ante lo desconocido. Muchos lectores destacaron que el libro ofrece un tipo de ciencia ficción que no busca consolar, sino poner retos. No promete un futuro expansivo y glorioso, sino uno donde hay que aprender a sobrevivir con astucia, silencio y estrategia. Por eso conectó tan bien, porque hablaba a un mundo real que ya sospechaba que el futuro no sería tan luminoso como se soñaba en el siglo XX. Críticamente, la novela fue valorada por su escala conceptual, por la manera ambiciosa en que conecta política, psicología, filosofía y cosmología. Se reconoció su capacidad para imaginar un universo coherente y brutal, donde las reglas del juego son tan impersonales como inevitables. Pero más allá de la teoría, su fuerza mayor está en cómo retrata a los seres humanos, frágiles, contradictorios, brillantes en momentos inesperados, y dispuestos a todo por conservar ese pequeño punto azul que llaman hogar. En conjunto, El Bosque Oscuro no es solo una continuación épica de una saga, es una conversación íntima con el lector sobre lo que significa estar vivo en un universo indiferente. Nos muestra que la esperanza no está en la fuerza, sino en la creatividad, que la supervivencia no siempre es heroica. Y que a veces la mayor valentía consiste en aceptar que no puedes iluminar demasiado tu propia existencia sin convertirte en un blanco. Esa reflexión final, silenciosa y profunda, es quizá la que más resuena. La humanidad sigue siendo pequeña, pero mientras conserve la capacidad de pensar diferente, no está derrotada. Y esa pequeña chispa, tan frágil como luminosa, es lo que la novela quiere proteger. Logi entiende esto. Si revela la posición de los trisolarianos al resto del universo, otras civilizaciones los destruirán. Y los trisolarianos lo saben. El poder de la Tierra no está en su fuerza, sino en su vulnerabilidad estratégica. Así nace la disuasión cósmica. Así nace el equilibrio del terror interplanetario. Un pacto silencioso donde un solo grito puede acabar con todas las especies conocidas. En El Bosque Oscuro, sobrevivir no es vivir. Es callar. El Bosque Oscuro nos obliga a mirar el cosmos con otros ojos. No como un lugar vacío, sino como un lugar lleno de presencias silenciosas. ¿Estamos preparados para entender lo que eso significa? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la teoría del bosque oscuro es real? Suscríbete si quieres más análisis donde la ciencia ficción revela la verdad escondida del universo.